Huyó del Caribe mexicano hasta el occidente del país, pensando que la distancia y un estado completamente distinto lo mantendrían fuera del alcance de la justicia. Se equivocó. Ángel Eduardo N., conocido como El Ruso, generador de violencia con orden de aprehensión vigente por homicidio calificado en Quintana Roo, fue detenido este 6 de agosto en Zapopan, Jalisco, exactamente la misma región donde apenas días antes cayeron Poncho la Quiringua y el Recinco. Este video reconstruye la historia completa de esta captura, con toda la calma y el detalle que merece. ¿Quién es el ruso? ¿Por qué era considerado objetivo prioritario en Quintana Roo? ¿Cómo se ejecutó el operativo de inteligencia que lo localizó en Zapopan? ¿Y qué revela este caso sobre cómo los generadores de violencia se mueven hoy entre distintos estados del país, buscando refugio lejos de su territorio de origen? Suscríbete si amas a México. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Si te importa que la justicia alcance a estos operadores sin importar en qué estado se escondan, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí desarrollamos cada caso con el contexto completo que merece, no solo el titular de una línea que repiten otros medios. Vamos a repasar 8 puntos clave hoy. Primero, ¿quién es exactamente el ruso y por qué era objetivo prioritario en Quintana Roo? Segundo, el contexto de violencia en ese estado, que explica por qué existen listas de objetivos prioritarios como esta. Tercero, los detalles exactos del operativo de inteligencia que llevó a su localización en Zapopan. Cuarto, cómo se ejecutó su detención en la colonia Atemajac del Valle. Quinto, por qué Zapopan se ha convertido en un refugio recurrente para operadores criminales de otros estados. Sexto, cómo se conecta esta captura con la reciente caída de Poncho la Quiringua y el Recinco en la misma región. Séptimo, el proceso de traslado que enfrentará hacia Quintana Roo. Y octavo, ¿qué representa este tipo de coordinación interestatal dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad? Quédate hasta el final porque cerramos con una reflexión sobre lo que significa esta cacería de operadores que cruzan fronteras estatales para evadir la justicia. Suscríbete si te interesa entender México de verdad. Actívalo ahora, porque aquí no nos quedamos en la superficie de la noticia. Empecemos por entender quién es realmente el ruso. Se llama Ángel Eduardo N. y era considerado un objetivo prioritario en el estado de Quintana Roo, contando con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado. Ese tipo de designación, objetivo prioritario, no se asigna de forma arbitraria. Se reserva para aquellos operadores que las autoridades de seguridad identifican como generadores activos de violencia dentro de una región específica, individuos cuya captura se considera clave para reducir los índices de criminalidad en la zona donde operan. El hecho de que el ruso contara con una orden de aprehensión específicamente por homicidio calificado confirma la gravedad del perfil que las autoridades de Quintana Roo le atribuían. No hablamos de una acusación menor relacionada con delitos patrimoniales o de bajo impacto. Hablamos de homicidio calificado, uno de los tipos penales más graves que contempla el sistema de justicia mexicano, reservado para casos donde concurren agravantes específicas como la premeditación, la alevosía o la ventaja sobre la víctima. Ese tipo de calificativa legal resulta particularmente relevante para entender el peso jurídico completo detrás de esta acusación. La diferencia entre un homicidio simple y un homicidio calificado no es meramente semántica, implica penas considerablemente más severas dentro del sistema penal mexicano y refleja que las autoridades investigadoras encontraron elementos suficientes para determinar que el crimen atribuido a el ruso no fue producto de una riña espontánea o una circunstancia fortuita, sino de un acto deliberado, planificado o ejecutado bajo condiciones que agravan significativamente su responsabilidad penal. Suscríbete si crees que estos operadores deben caer. Vamos a entender el contexto de violencia en Quintana Roo, que explica por qué existen listas de objetivos prioritarios como la que incluía a el ruso. Quintana Roo, el estado donde el ruso era buscado, ha enfrentado en los últimos años un incremento notable en la actividad de distintas células criminales que disputan el control de rutas de trasiego de drogas y actividades de extorsión, particularmente en la zona conocida como la Riviera Maya, uno de los destinos turísticos más importantes de todo el país. Ese contexto resulta relevante para entender por qué las autoridades estatales colocaron a este operador específico dentro de su lista de objetivos prioritarios.
Cualquier hecho de violencia en esa región tiene implicaciones que van mucho más allá de la seguridad pública local, afectando directamente la percepción de seguridad de una de las zonas turísticas más visitadas de México. Piensa en la doble presión que enfrentan las autoridades de seguridad en un estado como Quintana Roo. Por un lado, deben responder a las necesidades de seguridad de la población local, que vive cotidianamente bajo el riesgo de violencia asociada a disputas territoriales entre organizaciones criminales. Por otro lado, deben proteger también la reputación internacional de destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen o Tulum, que dependen económicamente de la percepción de seguridad que tienen los millones de visitantes nacionales y extranjeros que llegan cada año a esa región. Cualquier hecho de violencia significativo puede tener repercusiones económicas considerables si afecta la confianza de los turistas en la seguridad del destino. Ese doble factor de presión, seguridad ciudadana local y protección de la industria turística, probablemente explica en parte por qué las autoridades de Quintana Roo mantienen listas activas de objetivos prioritarios con la intención específica de neutralizar rápidamente a los generadores de violencia más significativos antes de que sus acciones puedan escalar hacia hechos de mayor visibilidad mediática internacional. Suscríbete si amas a México y quieres entender el contexto completo. Vamos a entrar en los detalles exactos del operativo de inteligencia que llevó a su localización, a cientos de kilómetros de distancia de donde era buscado. El proceso que culminó con la detención de El Ruso comenzó el 5 de agosto, un día antes de su captura, cuando agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones lograron identificar el vehículo que conducía. Ese tipo de identificación vehicular previa confirma que las autoridades ya contaban con inteligencia desarrollada sobre los movimientos de este operador antes de proceder con la detención física, probablemente a través de un trabajo sostenido de seguimiento, cruces de información entre bases de datos y posiblemente el uso de cámaras de videovigilancia urbana distribuidas en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. La captura fue resultado directo de labores de inteligencia e intercambio de información entre las fiscalías de Jalisco y Quintana Roo. Ese dato resulta absolutamente central para entender por qué este operativo logró concretarse con éxito. Sin coordinación efectiva entre ambas entidades federativas, sería prácticamente imposible que una fiscalía estatal ubicada en el Caribe mexicano pudiera dar seguimiento y ejecutar la detención de un objetivo prioritario propio en un estado tan alejado geográficamente como Jalisco, en el otro extremo del país. Ese tipo de cooperación interestatal representa uno de los avances institucionales más importantes que se han desarrollado en los últimos años dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. Durante mucho tiempo, la falta de comunicación efectiva entre fiscalías estatales permitía que operadores criminales buscados en una entidad simplemente cruzaran hacia otro estado para operar con relativa impunidad, aprovechando la fragmentación institucional entre las 32 entidades federativas del país. El hecho de que hoy una fiscalía como la de Quintana Roo pueda coordinar directamente con su contraparte en Jalisco para ubicar y detener a uno de sus objetivos prioritarios confirma que ese tipo de fragmentación se está reduciendo de forma efectiva. Piensa en la complejidad logística real que implica un operativo de este tipo. No basta con que una fiscalía estatal solicite apoyo a otra. Se requiere compartir bases de datos de inteligencia, coordinar equipos operativos que normalmente trabajan bajo protocolos y jerarquías institucionales distintas, y sincronizar el momento exacto de la ejecución del operativo para maximizar las probabilidades de éxito sin alertar prematuramente al objetivo. Ese nivel de coordinación técnica y operativa entre dos fiscalías estatales geográficamente tan distantes confirma un grado de madurez institucional que hace apenas algunos años hubiera resultado mucho más difícil de lograr. Suscríbete si te interesa este tipo de reconstrucción detallada. Vamos a entrar en cómo se ejecutó exactamente la detención en la colonia Atemajac del Valle, Zapopan. La detención de El Ruso se ejecutó este 6 de agosto sobre la avenida Enrique Díaz de León, en la colonia Atemajac del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. Autoridades de Jalisco y Quintana Roo participaron de manera conjunta en la ejecución de esta captura, confirmando una vez más el nivel de coordinación institucional que hizo posible esta operación.
Ese punto geográfico específico, Atemajac del Valle, resulta interesante dentro del contexto más amplio de operativos recientes en la zona metropolitana de Guadalajara. Se trata de una colonia densamente poblada dentro de Zapopan, un municipio que en las últimas semanas se ha convertido en escenario de múltiples operativos de alto perfil contra distintos operadores del crimen organizado, tanto locales como provenientes de otras regiones del país. Al momento de su detención, el ruso contaba con una orden de aprehensión activa que permitió a las autoridades proceder de inmediato con su captura, sin necesidad de mayores trámites judiciales previos, dado que la orden ya había sido emitida y se encontraba vigente al momento de su localización. Ese tipo de situación donde la orden judicial ya existe y únicamente resta ejecutar la aprehensión física del sujeto, agiliza considerablemente el proceso operativo una vez que las autoridades logran ubicar con precisión el paradero del objetivo. Ese tipo de escenario, orden de aprehensión vigente combinada con localización exitosa del objetivo, representa el resultado ideal de cualquier estrategia de persecución criminal, el trabajo legal previo. Obtener la orden judicial correspondiente ante un juez competente ya estaba completado con antelación, dejando únicamente pendiente la fase operativa de localización física del individuo. Esa separación entre el trabajo jurídico y el trabajo de inteligencia operativa es precisamente lo que permite a las autoridades actuar con rapidez en el momento exacto en que logran ubicar a un objetivo prioritario, sin perder tiempo valioso en trámites judiciales adicionales que podrían dar margen al sospechoso para escapar nuevamente. Suscríbete si te interesa conocer estos procesos a fondo. Vamos a entender por qué Zapopan se ha convertido en un refugio recurrente para operadores criminales provenientes de otros estados del país. Este es un patrón que merece atención especial. En cuestión de días, Zapopan ha sido escenario de la captura de al menos 3 operadores criminales de perfiles completamente distintos. Poncho La Quiringua, líder del Cártel de los Reyes en Michoacán. El Re5, presunto líder de Cárteles Unidos también vinculado a Michoacán. Y ahora, el Ruso, generador de violencia buscado específicamente en Quintana Roo. Ese patrón de convergencia geográfica no parece casual. Piensa en lo que representa Zapopan dentro del mapa criminal del país. Como parte de la zona metropolitana de Guadalajara, una de las ciudades más grandes y con mayor movimiento poblacional de todo México, ofrece a los operadores criminales que buscan pasar desapercibidos varias ventajas estructurales: densidad poblacional suficiente para diluirse entre la población civil, infraestructura urbana desarrollada que facilita el anonimato, y conexiones de transporte que permiten movilidad rápida hacia distintas regiones del país en caso de necesitar huir nuevamente si sienten que están siendo detectados. Además, la posición geográfica de Jalisco dentro del mapa nacional resulta particularmente estratégica para cualquier operador que necesite moverse rápidamente hacia distintas direcciones, hacia el norte del país, hacia la costa del Pacífico, hacia el centro de México o incluso hacia el sureste, dependiendo de las circunstancias específicas que enfrente en un momento determinado. Esa centralidad geográfica relativa convierte a Guadalajara y su zona metropolitana en un punto de conexión atractivo para operadores criminales que necesitan flexibilidad de movimiento entre distintas regiones del territorio nacional. Ese tipo de dinámica, donde operadores criminales huyen de su territorio de origen hacia zonas metropolitanas de otros estados, confirma que el fenómeno de la delincuencia organizada en México no puede entenderse ya exclusivamente a través de fronteras estatales rígidas. Los criminales se mueven con facilidad relativa entre distintas entidades federativas, aprovechando precisamente los vacíos de coordinación institucional que durante años caracterizaron al sistema de seguridad pública mexicano. La captura exitosa de El Ruso en Jalisco, tras haber sido buscado originalmente en Quintana Roo, confirma que esas brechas de coordinación se están cerrando progresivamente. Suscríbete si crees que esta coordinación debe fortalecerse. Vamos a entrar en cómo se conecta esta captura con la reciente caída de otros operadores en la misma región de Zapopan. Resulta imposible ignorar la coincidencia geográfica entre estos 3 operativos recientes. Apenas días antes de la captura de El Ruso, Poncho La Quiringua, líder del Cártel de los Reyes, fue detenido en un operativo militar en la localidad de Imbarácuaro, Michoacán, tras haber sido perseguido durante años por autoridades mexicanas y estadounidenses.
Ese mismo día, o el día inmediato anterior, cayó también el R5, presunto líder de Cárteles Unidos, en otro operativo relacionado con la misma región de Tierra Caliente. Y ahora, apenas una semana después de esos golpes contra la estructura de Cárteles Unidos en Michoacán, cae el ruso en Zapopan, un operador completamente distinto, vinculado a una organización diferente y buscado por hechos ocurridos en un estado ubicado en el extremo opuesto del país. Esa secuencia de capturas de alto perfil en un lapso de apenas una semana, todas conectadas geográficamente con la misma zona metropolitana de Jalisco, sugiere que las autoridades federales y estatales han intensificado de forma notable sus labores de inteligencia y vigilancia en esa región específica durante las últimas semanas. Esa intensificación de la vigilancia en Zapopan podría explicarse por distintos factores complementarios. El reconocimiento de que la zona se ha convertido en un punto de convergencia para operadores criminales de distintas regiones del país buscando refugio, el fortalecimiento de la cooperación entre distintas fiscalías estatales que ahora comparten información de manera más fluida, y posiblemente el uso más extendido de tecnología de videovigilancia y análisis de patrones de movilidad que permite a las autoridades identificar con mayor precisión la presencia de objetivos prioritarios en zonas urbanas densamente pobladas. Es interesante notar también que estos tres casos, aunque geográficamente coincidentes en Zapopan, corresponden a organizaciones criminales completamente distintas entre sí. Cárteles Unidos en el caso de Poncho la Quiringua y el R5, y una estructura vinculada a hechos de violencia en Quintana Roo en el caso de El Ruso. Esa diversidad de organizaciones representadas confirma que Zapopan no está funcionando como refugio exclusivo de una sola estructura criminal específica, sino como un destino de conveniencia utilizado por operadores de distintas procedencias y afiliaciones, unidos únicamente por la necesidad compartida de encontrar un lugar donde pasar desapercibidos temporalmente. Suscríbete si amas a México y quieres entender estas conexiones reales. Vamos a entrar en el proceso de traslado que enfrentará ahora el ruso hacia Quintana Roo. Tras su detención en Zapopan, el ruso será trasladado hacia el estado de Quintana Roo, donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente derivado de la orden de aprehensión por homicidio calificado que motivó originalmente su búsqueda. Ese tipo de traslado interestatal, aunque logísticamente más complejo que un proceso judicial local, resulta absolutamente necesario para garantizar que la justicia se imparta precisamente en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos delictivos que se le atribuyen. Este tipo de traslados entre entidades federativas, aunque representan un costo operativo adicional en términos de recursos humanos y logísticos, confirman el compromiso institucional de completar el ciclo completo de justicia. No basta con detener a un objetivo prioritario en cualquier punto del país donde se le localice, sino que resulta fundamental garantizar que enfrente el proceso penal correspondiente exactamente en la jurisdicción donde se cometieron los delitos que se le imputan, respetando así el debido proceso y las competencias jurisdiccionales establecidas dentro del sistema de justicia mexicano. Ese proceso de traslado interestatal implica además coordinación adicional entre autoridades penitenciarias, de seguridad en carreteras o en tránsito aéreo, dependiendo del método de traslado utilizado, y garantías de que el sujeto llegue efectivamente a disposición de las autoridades judiciales de Quintana Roo, sin incidentes que pudieran comprometer la integridad del proceso legal. Ese tipo de operativo logístico, aunque menos visible mediáticamente que la captura inicial, resulta igualmente crítico para garantizar que todo el esfuerzo invertido en la localización y detención del sujeto efectivamente se traduzca en un proceso judicial completo y exitoso. Suscríbete si te preocupa que la justicia se imparta correctamente. Vamos a cerrar con lo que representa este tipo de coordinación interestatal dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad más amplia. La captura de El Ruso representa un ejemplo concreto de cómo debería funcionar idealmente la cooperación entre distintas entidades federativas dentro del sistema de seguridad pública mexicano. Un objetivo prioritario buscado en Quintana Roo, localizado y detenido exitosamente en Jalisco, gracias al intercambio efectivo de información de inteligencia entre ambas fiscalías estatales. Ese tipo de coordinación, cuando funciona correctamente, cierra los espacios de impunidad que durante años permitieron a operadores criminales evadir la justicia simplemente cruzando fronteras estatales.
Sin embargo, este caso también revela un patrón preocupante que merece atención sostenida. La aparente concentración de operadores criminales de distintas regiones del país, refugiándose específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan durante las últimas semanas. Si esa tendencia se confirma con capturas adicionales en las próximas semanas, podría indicar que esta región se ha convertido en un corredor de refugio preferido para criminales que buscan escapar de la persecución en sus estados de origen, lo que ameritaría un reforzamiento adicional y sostenido de la vigilancia en esa zona específica del país. Ese tipo de patrón, si se mantiene en el tiempo, podría justificar también una revisión más amplia de la estrategia de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara en su conjunto, incluyendo posiblemente el fortalecimiento de mecanismos de intercambio de información entre Jalisco y el resto de las entidades federativas del país, de manera que cualquier fiscalía estatal pueda acceder de forma más ágil a inteligencia sobre movimientos sospechosos detectados en esa región específica, sin necesidad de esperar a que un caso individual como el de El Ruso active esa coordinación de manera reactiva. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video. La detención de El Ruso en Zapopan, apenas días después de las capturas de Poncho La Quiringua y el Recinco en esa misma región, confirma que la coordinación entre fiscalías estatales está funcionando de manera cada vez más efectiva para cerrar los espacios de impunidad territorial que durante años beneficiaron a operadores criminales que huían de su estado de origen buscando refugio en otras entidades del país. Pero también confirma que Zapopan y su zona metropolitana requieren atención sostenida por parte de las autoridades de seguridad, precisamente porque parece haberse convertido en un destino recurrente para este tipo de fugitivos. Suscríbete si amas a México. Actívalo ahora mismo antes de que se te olvide, porque en este canal desarrollamos cada una de estas historias con el contexto completo que realmente merecen, sin quedarnos jamás en el titular superficial que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre la coordinación interestatal en materia de seguridad, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el contexto completo detrás de estas capturas, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que Zapopan se haya convertido en un refugio recurrente para operadores criminales de distintos estados del país. Suscríbete si amas a México. Nos vemos en el próximo video.